días, iglesia, es un privilegio tenerlos una vez más en casa. En esta mañana los invito a que ahí donde estén cierren sus ojos y podamos darle gracias a Dios por un día más de vida, porque tenemos un hogar, porque tenemos a nuestra familia cerca, porque tenemos alimento y porque tenemos su presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos das una nueva oportunidad para adorarte, para cantarte, para honrar tu nombre y decir cuán hermoso eres. Queremos adorarte, queremos honrarte y damos la bienvenida a tu presencia. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y declaramos que no hay otro nombre igual, Jesús, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre,
es la gloria, tuyo el poder, te reinará. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Y ahora vamos a declarar unidos como iglesia que Él vive en cada uno de nosotros. Vamos a llenar nuestros hogares de alabanza, iglesia, porque Él vivo está. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad.
Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. José y María estaban muy contentos, pues pronto nacería su hijo. María tejía sacos y pañales para su bebé, y José, ya que era carpintero, estaba haciendo una cuna con una madera muy hermosa. Mira, María, ya casi está la cuna para el bebé. ¿De qué color quieres que la pinte? Me gustaría un color miel. Listo, me parece bien. José seguía trabajando en la cuna, y un día llegó a su casa una carta. Era un edicto del emperador, y en cuanto José la leyó, puso una cara de gran preocupación. Dios mío, no puede ser. Tengo que viajar a Belén. El emperador quiere que vayamos a Belén para un censo. ¿Qué vamos a hacer? María está a punto de dar a luz. Ella debe estar conmigo. Señor, ayúdanos. Tranquilo, esposo. Recuerda que el Señor tiene todo bajo control. Iremos confiando en que Él nos cuida. Así emprendieron José y María un viaje hasta Belén, y cuando llegaron, por más que buscaron, no encontraron ningún lugar para pasar la noche. No hay espacio, lo siento. Miren, solo tengo un pesebre. Si ustedes quieren pasar allí la noche, es lo único que puedo ofrecerles. José y María se dirigieron al pesebre. Vamos, María. Al menos no pasaremos la noche en la intemperie. Está haciendo mucho frío y puede hacernos daño. Sí, José, no te preocupes. El Señor es grande y nos cuida. Además, los pesebres son calientitos, pues estos protegen a los animales del frío. Ellos estaban en el pesebre y María empezó a tener dolores, cuando de repente, ¡Dios mío!, algo increíble y maravilloso acaba de suceder. Jesús nació, está allí, en una cuna de paja, no como todos los niños cuando nacen, o como la gente que tiene preparada una cuna para su bebé. El cielo se iluminó y las estrellas resplandecieron más que de costumbre, y a un grupo de pastores que estaban cuidando a sus ovejas se les reveló que había nacido el Salvador. Pastores, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Quién nos habló? Parecía una voz angelical. Ha nacido en Belén un niño, el cual salvará al pueblo de los pecados del mundo. Vayan, búsquenlo y lo hallarán en un pesebre. Así los pastores corrieron a buscar a aquel niño, y cuando lo encontraron, lo adoraron. Niños, ¡feliz Navidad! Recordemos que Jesús es el regalo perfecto, y Él es el centro de la celebración. Jesús es el motivo de la Navidad. Invítenlo a que habite en sus corazones y que guíe siempre sus vidas. Él es nuestro Salvador, y Él es la luz del mundo. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Sé que hemos pasado un tiempo de Navidad muy hermoso, compartiéndolo con la familia, y espero que haya sido para cada uno de ustedes de mucha bendición. El tiempo de Navidad es un tiempo precioso, es un tiempo muy lindo, porque de alguna manera como que hacemos un alto en el camino y empezamos a pensar en los demás. Y es cuando consideramos la oportunidad para poderle agradecer a muchas personas y darles algún detalle, demostrarle nuestro amor y nuestro afecto a través de nuestros regalos, o de una llamada telefónica, de una tarjeta o simplemente de una invitación a cenar. Y este tiempo yo sé que es de gran gozo y de gran crecimiento espiritual en nuestras relaciones interpersonales,
porque el amor de Cristo está en nosotros. De tal manera que debemos seguir el consejo que el Señor nos dio en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Él mismo se despojó y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es la Navidad? Hay muchos significados humanos que no son precisos con respecto a la Navidad, porque su significado es de índole espiritual y solo Dios lo puede revelar a través de su palabra. Los estudios bíblicos y prédicas cristianas acerca de la Navidad nos enseñan que es un evento espiritual que registra y que ilustra el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias de Dios para con la humanidad. Y por lo tanto tenemos que despojar nuestra mente de toda celebración tradicional y retomar la Biblia para plantear nuevamente qué es la Navidad. De niño siempre esperé la visita de los Reyes Magos, la visita de Santa Claus, del Niño Dios, pero nunca llegaron hasta mí, ¿no? Y cuando llegan las épocas de Navidad, todos quieren recibir algo muy especial. Y yo recuerdo que nos hacían escribir carticas al Niño Dios de qué queríamos. Y recuerdo que en alguna oportunidad yo escribí una carta al Niño Dios en donde yo no le pedía ni juguetes, ni le pedía cosas materiales, sino que le pedía que me hiciera más bueno y que me hiciera más inteligente. Y bueno, el Señor se glorificó, yo creo, ¿no? Eso fue una bendición de Dios. Y me di cuenta que la Navidad debería tener un significado diferente a la cena de Navidad, a la rumba, al baile, a la fiesta, a la celebración, porque como que no caíamos en cuenta qué era lo que estábamos celebrando, sino que estábamos celebrando la Navidad por la Navidad. Y muchas veces Jesucristo era el gran ausente de la Navidad. Todo el mundo estaba muy contento, dándose, recibiendo regalos, pero quizás Jesús pasaba desapercibido. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque en mi familia realmente no fue así. Recuerdo que mamá siempre nos reunía a compartirnos la palabra de Dios, hacíamos la novena y cada noche nos reuníamos alrededor del pesebre para leer alguna historia del nacimiento de Jesús o el propósito de Jesús en su vida. Y después, el día de la Navidad, ella hacía una oración en sus propias palabras y era muy hermoso porque de alguna manera como que nos invitaba a entregarle nuestra vida a Jesús y que Jesús naciera en nuestros corazones. Navidad tristemente ha cobrado un valor muy diferente a lo que realmente significa. Para el hombre moderno significa consumir, hacer negocios, es la autorrealización, es la oportunidad comercial, más que espiritual. Y por otro lado, millones de adultos luchan por conseguir algo que los haga descansar felices en Navidad. Y otros, lamentablemente, estarán sufriendo en hospitales, algunos llorando funerales, porque han sufrido alguna desgracia. En algunos países, en Europa, por ejemplo, están agobiados sin disfrutar la fiesta de la Navidad por causa de la pandemia. Y yo le doy gracias a Dios porque en Colombia esa pandemia ya pasó. Gracias a Dios por eso. De tal manera que ante una problemática de esta magnitud como la pandemia, ¿qué es la Navidad? ¿Qué significa Navidad? Navidad viene del latín nativitatem, que quiere decir nacimiento, o es el origen de la misma palabra natividad. Y Navidad se utiliza para denominar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén.
A propósito, Belén significa el lugar donde nace el pan. Acordémonos que Jesucristo es el pan de vida, ¿no? Entonces todo esto como que va cuadrando. La declaración de las fiestas navideñas, pues bíblicamente no existen, o sea, no hay en la Biblia una celebración que la iglesia hubiera hecho por el cumpleaños de Jesús, por ejemplo, no existe. Tampoco en la Biblia nos da una fecha determinada de cuándo fue la Navidad. Se supone que fue en una época alrededor de septiembre, más o menos, por el tiempo, ¿no es cierto? No se supone que haya sido en diciembre, porque en diciembre hubiera sido un tiempo en donde no hubiera sido un tiempo propicio para empoderar una ciudad por el invierno, y se supone que haya sido alrededor de septiembre, según los estudiosos, ¿no? Pero pues la iglesia tradicional romana hizo coincidir el solsticio de invierno con la natividad, con el nacimiento de Jesús. El Sol Invicti frente a la oscuridad, es esta fiesta que celebraban cada 25 de diciembre, y de alguna manera era una fiesta pagana, pero la hicieron coincidir con el nacimiento de Jesús. De alguna manera cristianizaron esa costumbre, ¿no es cierto? Pero bien, hoy se adorna con la imagen de Santa Claus, de Papá Noel, ¿no? Que en Rusia llegó a ser el patrono de los niños. Y ahora Papá Noel, por su fama en casi toda Europa, la gente lo ha puesto como el héroe de la Navidad, quitándole el gran protagonismo que tiene Jesús en la Navidad. Así que yo creo que tenemos que reenfocarnos y entender que la Navidad es para Jesús, no es para Papá Noel, ¿no? En Latinoamérica, San Nicolás es la imagen comercial de la Navidad. ¿Cómo ha cambiado? Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan nos hablan de las fiestas navideñas, por lo cual entiendo que no se celebraban y por consiguiente la iglesia primitiva tampoco la celebraba. Ellos estaban más preocupados por proclamar las buenas nuevas del Evangelio como un evento, no como una fecha. Y querían que el Evangelio corra y no tenían tiempo para esas cosas. No obstante, leyendo los primeros capítulos de Mateo y Lucas, descubrimos el nacimiento de Jesús y la Navidad de una manera diferente. ¿Cómo ha cambiado la Navidad? Primero que todo tenemos que saber que la Navidad es la revelación del Dios eterno dentro de la historia. Y es el cumplimiento de esta palabra que está en Filipenses 2:6, que dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios ha entrado dentro de la historia despojándose de su gloria, penetrando en la parte más baja del espacio y del tiempo, sufriendo los límites del cuerpo humano. ¿Era una sustancia impersonal? Los filósofos trataron de explicar por medio de conceptos e ideas el origen de las cosas y su existencia. Todos los planteamientos que hicieron no dieron respuesta al anhelo de sus almas. Y en su mayoría concibieron a un ser supremo, eterno e impersonal. Los filósofos, aunque no lo declaraban, buscaban a la persona que está detrás de la creación, el principio de todas las cosas, al creador del universo. No obstante, eligieron el camino de la razón y por eso no llegaron con claridad al logos personal que mueve todas las cosas. Ese logos que se hizo hombre para identificarse con los humanos y salvarnos es Jesús de Nazaret. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En segundo lugar, el libro sagrado, o sea, la Biblia, revela al Logos. Y está en el libro de Juan, capítulo 1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este capítulo se está refiriendo a Jesús exactamente, a aquel Verbo que se hizo carne. Y recordemos bien lo que dice Juan 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo participó en toda la creación. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue diciendo, en Él, se está refiriendo al Verbo, a Jesús, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice, aquella luz
resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces nos está hablando que Jesús es la vida, que Jesús es la luz, que Jesús es el creador del mundo. Él participó en toda la creación del mundo. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recordemos que Él vino al pueblo judío, a los religiosos de aquel tiempo. Esos eran los suyos, porque Él era un rabino. Pero los rabinos no lo recibieron. A pesar de que Él desde los 12 años estaba con los doctores de la ley enseñándoles las escrituras. Pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí es donde se abre una gran amnistía para toda la humanidad y una tremenda oportunidad para que todo el que cree en el Señor Jesucristo pueda recibir su salvación. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Así que es voluntad de Dios que nosotros seamos hijos de Dios. La Navidad tenemos que experimentarla en nuestro corazón. El nacimiento de Jesús fue histórico. Y en Mateo 18, capítulo 1, versículo 18, nos relata exactamente cómo fue el proceso de la anunciación. El nacimiento de Jesús dice que fue estando María desposada con José, y antes de que se juntase, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sigue diciendo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿No es cierto? Muy bien. También este evento está relatado en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, y también en Isaías 7, 14 y 9, 6, y nos muestra que el bebé que nació aquella noche en Belén fue único en la historia. No fue creado por un padre y una madre humana. Él tenía una preexistencia celestial. Y esa preexistencia celestial está descrita justamente en Juan 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y este Dios, creador del universo, se estaba revelando a los hombres para que lo conozcan y lo adoren. Y la Navidad tiene un significado bíblico, teológico, incomparable a las fiestas navideñas. Es la encarnación del Dios eterno y todopoderoso en la tierra, con un propósito. La Navidad es la celebración de un evento real, no es una fecha. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él siendo Dios se despojó de su humanidad, de su deidad, y se sometió a los límites de la naturaleza humana. Los estudios bíblicos nos enseñan de la magnificencia de Dios. Y nos enseñan también que esto era el plan de Dios para la redención del hombre. Porque cuando el hombre cayó en pecado, Génesis 3:15, Dios maldijo a la serpiente y le dijo, maldita serás entre todas las bestias de la tierra, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Cuando estamos hablando de esto, entonces entendemos que Dios tenía planeado
que una mujer produjera su propia simiente. Y por esa razón, María concibió siendo virgen, porque el poder del Altísimo lo cubrió, dice en Lucas. Y ella pudo generar su propia simiente, de tal manera que por obra y gracia del Espíritu Santo, ella pudo producir su propia simiente, y por lo tanto Jesús no viene de simiente de hombre, sino de simiente de mujer, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto trae una connotación supremamente importante, y es que Jesús pudo vivir entonces 33 años de su vida sin la tendencia pecaminosa con que todos nacemos. Él pudo vivir su vida en santidad, porque Él no heredó esa tendencia pecaminosa que todos nosotros heredamos de nuestros padres, en donde tendemos a hacer lo malo por naturaleza, porque esa naturaleza pecaminosa está en mí, pero no estuvo en Jesús, y por eso Él pudo vivir 33 años de su vida sin cometer pecado. Y por esa misma razón, la sangre de Jesús nunca estuvo manchada por el pecado, y por lo tanto, esa era la única sangre que podía pagar por el pecado de la humanidad. Porque la sangre de Jesús estaba en la misma calidad que la sangre de Abel antes de que él hubiera pecado. Y por lo tanto, dice en la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no podríamos considerar que una sangre impura pudiera pagar por el pecado de una persona que, teniendo sangre pura, cayó en pecado. Necesitábamos el sacrificio de una sangre pura, como la de Jesús, para la redención de los pecados de toda la humanidad. Y por esa razón, la Navidad cumple un propósito grande en Dios y satisface 3 necesidades importantes en la vida del hombre, que las podemos encontrar registradas en Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 25 al 27, donde el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La ciencia ha llegado a descubrir que para que el ser humano sea feliz necesita satisfacer ciertas necesidades indispensables en su vida. Los psicólogos han querido jerarquizar esas necesidades, comenzando por las fisiológicas, como el alimento, el agua, la respiración o el descanso, siguiendo con las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento, hasta llegar a la autorrealización. De igual manera, en el mundo espiritual hay necesidades mucho más importantes que el hombre tiene que satisfacer, y que vemos cómo la Navidad, cuando sucede en nuestro corazón, se cumplen todas estas necesidades. Y lo primero que hace el Señor es limpiar nuestros pecados. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la Biblia que Él borra todas nuestras rebeliones. Y se cumple esa palabra que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor lo que hace es limpiar nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, y Él nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y esa primera necesidad del ser humano es la de ser limpia de sus pecados. Y como seres humanos descendientes de Adán, somos pecadores tal y como las Escrituras lo declaran. La Biblia define el pecado como la infracción de la ley. Dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De tal manera que cualquier violación de su ley eterna es considerada como pecado. Y en la Biblia también se utilizan otros términos para referirse al pecado, como por ejemplo las obras de la carne, transgresión, rebelión, etc. En Gálatas 5:19 nos habla y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está en Gálatas 5, 19 al 21. Y por tanto, si el hombre no es limpio de su pecado, su alma está condenada al infierno. Y de aquí se desprende la necesidad en la vida del ser humano de ser perdonado por sus pecados. Y para ello debe arrepentirse de todos ellos y hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y la segunda necesidad que el Señor satisface es que Él cambia nuestro corazón. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué tremendo, cómo el Señor nos transforma de adentro hacia afuera, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el lugar donde se generan nuestros sentimientos e intenciones, las cuales se traducen en acciones, es el corazón. Y también nos dice que el corazón es engañoso. En Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es quien engaña al hombre para no obedecer a Dios, a tal punto que la palabra de Dios no tiene efecto en la vida de las personas. Como dice Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El mismo Dios lo enseñó en su parábola del sembrador, donde compara la semilla que cayó junto al camino con la palabra de Dios que llega a un corazón duro. Y dice así, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este fue el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, 19. También nos enseñó que es el corazón donde nacen todas las intenciones que se convierten en acciones. Y si este es malo, sus obras serán malas. Si el corazón es malo, sus obras serán malas. Por eso el Señor ofrece que va a cambiar ese corazón de piedra y va a darnos un corazón de carne. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice Mateo 15, 19. Por tanto, la segunda necesidad que el hombre tiene es la de cambiar su corazón. Y el Señor le promete en este pasaje de Ezequiel otorgar un nuevo corazón a los hombres, uno que sea sensible a su palabra y que lo convierta en su siervo. Y la tercera necesidad tiene que ver con el Espíritu. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando permitimos que haya una Navidad dentro de nosotros, el Señor Jesucristo lo primero que hace es perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Segundo, nos vuelve más sensibles al dolor humano, nos vuelve más sensibles a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nos da su propio espíritu. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De tal manera que esta tercera necesidad del hombre es la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y solamente la presencia del Espíritu Santo puede ayudar al ser humano a vencer esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza perversa, esa naturaleza carnal, influenciada por Satanás. Y en las Escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios ha ayudado a los hombres de Dios
ayudó a Besael y a Eliojab a construir el tabernáculo de reunión y los utensilios, estando en el desierto. Y fue por el Espíritu de Dios que vino sobre algunos hombres que pudieron hacer grandes proezas y vencer a sus enemigos, tal como le pasó a Otoniel en Jueces 3:10, o a Gedeón, o a Jefté en Jueces, o a Sansón, o a Saúl, al rey David. Y fue el Espíritu Santo el que ungió a Jesús antes de iniciar su ministerio y estuvo con él para respaldarlo en su obra redentora. Y ahí se cumple la palabra de Dios que estaba anunciada en el libro de Isaías y referida nuevamente en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y fue en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo de Dios vino a la iglesia del Señor, cumpliéndose una profecía del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, está registrada, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Es solamente el Espíritu Santo el que puede ayudar al creyente a sostenerse de pie y victorioso en esta tierra. Y le ayuda a perseverar en sus caminos. Y por eso el profeta decía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y hoy en día el Espíritu de Dios habita en el corazón de cada creyente y es la causa de la renovación de nuestro corazón. Así que en conclusión, la Navidad es una gran oportunidad de reconciliarnos con Dios. Es una oportunidad de aceptar ese espíritu de arrepentimiento que el Señor pone en nuestro corazón para que dejemos esas obras muertas que quizás han traído mucho dolor a nuestra vida y a nuestras familias. Y aceptemos ese regalo que el Señor nos ofrece de la salvación, que empieza a manifestarse primero limpiándonos de todos los pecados y segundo cambiando nuestro corazón, colocándonos un corazón bueno, quitando ese corazón de piedra, ese corazón perverso, y colocando un corazón de carne, un corazón sano, un corazón sensible a la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, el Señor nos quiere dar su propio Espíritu, su Espíritu Santo, para que more y viva en nosotros y podamos ser guiados en todas nuestras decisiones por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este regalo tan hermoso de la salvación. Gracias te damos, Señor, por esta Navidad, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que Jesucristo, Señor, sea naciendo en nuestros corazones, Padre Celestial. Que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, Señor, y que cada día, Señor, pueda ir creciendo en nuestra comunión con Él, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que la bendición tuya, Señor, esté en nuestras vidas y que tú, Señor, estés glorificándote en ellas, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no se les olvide invitar a Jesucristo a su corazón. Dígale: tome el control de mi vida, Jesús. Yo quiero ser una persona diferente. Ya estoy cansado de vivir mi vida de pecado y mi vida de fracaso. Te invito a que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador personal. Límpiame de mis pecados, cambia mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que estén siempre en comunión con Dios y que puedan acompañarnos también en la iglesia en Bogotá, en la avenida 127, número 18C16, todos los domingos a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho.
oscuridad. Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti, soy libre, seré exaltado, seré exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh.